Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bienvenidos a Perspectiva, y en esta entrega del día de hoy tenemos un tema muy interesante que se acopla muy bien a esta semana que estamos celebrando. Algunos le llaman Semana Santa, otros Semana Mayor. Bueno, independientemente de lo que se pueda decir o el título que se le quiera poner, esta semana tiene una carga muy especial, y es que en ella se celebra la muerte de Cristo, su pasión previa, su resurrección. Y hay algunas cosas dentro de toda esta celebración que siempre llega a la mente de muchas personas, y tiene que ver con los milagros de Jesús. Si Jesús realmente hizo estos milagros, ¿qué tiene que ver esto? Esto lo hace Dios, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que se pregunta la gente. Y para el día de hoy, Julián nos va a aclarar algunas cosas acerca de los milagros de Jesús. Julián, bienvenido a Perspectiva. Un gozo, Kelvin, estar contigo y con cada uno de aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube de Radio Eternidad. Y sí, yo creo que es un tema sumamente interesante que va muy de acuerdo a la época, ahora lo que tiene que ver con la llamada Semana Santa. Así es. Bueno, Julián, la Semana Santa nos habla acerca de Jesús. Sí. Jesús es el personaje central. A veces la gente no celebra realmente esto. No. Pero Jesús hizo milagros mientras estuvo aquí en la tierra. Hay personas que cuestionan si realmente los hizo o no. ¿Qué tú podrías decirnos con relación a esto? Mira, la importancia de hablar de un tema como este radica en que uno de los ataques más férreos que está teniendo la fe cristiana en este tiempo es precisamente sobre el tema de la divinidad de Jesús. Cuando nosotros hablamos de un Jesús que es Dios encarnado, aquel que el apóstol Pablo le llamó, hablando sobre eso, dijo el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne. Cuando vemos en la Biblia el tema de que Cristo es Dios, inmediatamente para nosotros que leemos la Biblia, es muy claro de que Él haya hecho milagros. Porque si es Dios hecho hombre, pues obviamente aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que creó todas las cosas, pues cómo no va a hacer esas cosas que se le atribuyen en las Sagradas Escrituras. Entonces, los milagros formaron parte del ministerio de Jesús. Y los milagros Jesús hacía milagros, y en la Biblia vemos, por tres razones muy específicas. Número uno, glorificar a Dios. Exaltar a Dios, poner a Dios en alto. Número dos, los milagros fue un medio por el cual Jesús mostraba que era eso que él decía, y que el Antiguo Testamento hablaba de él, de que venía el Mesías, de que él es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y como número tres, los milagros era un medio de mostrar amor y misericordia a los demás. De hecho, lo que más Cristo hizo a manera de milagros fue sanar personas. Fueron las sanidades. Sí, claro. La Biblia registra 23 episodios de sanidades hechos por Jesús. 23 episodios. De sanidades hechos por Jesús. También presenta 3 resurrecciones, pero obviamente fueron resurrecciones temporales porque esa persona murieron luego. Presenta esto. También los milagros tuvieron que ver, en la Biblia se presentan 9 acontecimientos donde él puso orden a la naturaleza. Alimentó a 5,000 por un lado, 4,000 por otros. Vemos a un Jesús calmando la tempestad, entre otras cosas. Entonces, los milagros de Jesús, de alguna manera u otra, demuestran su deidad. Exacto. Si yo tomo en cuenta, por ejemplo, que los discípulos llegaron a hacer milagros, pero no puedo decir que ellos sean Dios por haber realizado milagros. No. ¿Cuál sería la diferencia entre los discípulos de Jesús y Jesús, que sí entonces es Dios? Es un excelente punto, porque Jesús lo que hacía era Él, por quien Él era. Los discípulos en el libro de los Hechos, que hay mucha información sobre eso, lo hacían en el nombre de Jesús. Que Jesús le dijo a ellos que ellos iban a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Pero ellos, eso se producía porque lo hacían en nombre de Jesucristo. En el caso de Jesús, no vemos a Jesús haciendo ningún milagro
que diga, por ejemplo, en el nombre del Padre hago tal cosa. Él lo hacía y punto, porque esa autoridad la tenía. Entonces, no sé si puedes ver la diferencia. Sí, sí, claro. Mientras Jesús, él utilizaba su propia autoridad porque es Dios, no Exacto. tenía que en algún momento mencionar que era en el nombre del Padre o en nombre del Espíritu Santo, nada de eso, porque no tiene nada. Es Dios y él lo podía hacer. Mientras que los discípulos siempre tuvieron que hacer milagros usando el nombre de Jesús, Exacto. porque era también el mismo mandato de Jesús. Y no es que había como una magia con el nombre o algo así, sino era en la autoridad de Jesús. Claro. Era que lo hacían, por eso decía en el nombre, como si Jesús lo estuviera haciendo. Al final, quien lo hacía era el mismo Jesús, a través del Espíritu Santo que estaba en los apóstoles. Pero mira algo, Kelvin, que es importante resaltar aquí. El mayor milagro que Jesús hizo, y eso se conecta con esta semana, por eso es que el tema es apropiado, no nos estamos saliendo de lo que se supone que debe de ser lo que se celebre. Digo se supone porque lamentablemente mucha gente toma este tiempo para darle rienda suelta a sus deseos carnales y no para ir a la palabra y reflexionar, hacer una, ¿verdad?, interiorizar eso que pasó con la muerte de Cristo y todo eso. El mayor milagro de Jesús fue su resurrección. Que nosotros vemos, por ejemplo, en Juan 10:18 dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. O sea, Jesús al tercer día se levantó y eso lo hizo porque es Dios. Si quitamos a Cristo de su divinidad, fue un simple hombre que se quedó en la tumba y esa no es ni la realidad bíblica ni la realidad histórica. O sea, Jesús se levantó de los muertos. Incluso si podríamos tomar el mismo parámetro que decía ahorita de que los discípulos también llegaron a hacer milagros y esto no los hacía Dios, fíjate que ninguno de ellos podía tomar su vida una vez más. No. O sea, no podía resucitar, no resucitaron. Exactamente. Pero Jesús, él sí resucitó como una evidencia de que Él es Dios. Ahora bien, estos milagros, ciertamente tenemos los 4 evangelios que nos hablan acerca de todos estos milagros y en las cartas también hacen menciones del poder de Jesús como Dios. Pero ¿hay alguna evidencia fuera de los evangelios o fuera de la Biblia que uno podría decir, mira, existe tal evidencia fuera de ahí? Excelente pregunta. Es muy buena porque Jesús, y ya lo empezamos diciendo, aparte de ser una persona revelada en la fe cristiana a través del libro de nuestra fe, que es la Biblia, Jesús es una persona histórica. Hay evidencias externas que hablan de que Jesús existió. Y hay muchas, de hecho, y algunas de esas atribuyen, aún hablando de manera despectiva, atacando a la figura de Cristo, pero dan datos históricos que confirman lo que la Biblia dice. Me explico. Por ejemplo, el Talmud judío, que son escritos de los rabinos del judaísmo recopilados desde el siglo III al siglo V después de Cristo, donde básicamente ellos explicaban el tema de cómo llevar la ley, habían narrativas, tradiciones del pueblo judío, de la religión del judaísmo más bien, y ahí hablan de Jesús de una manera despectiva, pero dice que él hacía señales prodigiosas, lo único que el Talmud, como es un ataque, porque no creían en Jesús, decía que era producto de la hechicería. Ajá. Pero para los fines nuestros, independientemente de que era en forma de ataque, lo que se resalta ahí es algo que viene desde los fariseos que hablaban, porque la continuación de esa casta farisaica de fariseos, son precisamente esos rabinos que siguieron con el judaísmo. Sí. Y en la Biblia vemos cómo habían fariseos que reconocían que Jesús hacía milagros, pero se lo atribuían al poder de Satanás. O sea, que podemos tenerlo como evidencia, lo que ellos trataban de hacer, de tratar lo que Jesús hacía y verlo como algo malo, eso mismo sirve de evidencia de que realmente él lo hacía. Exacto. Eso le da peso a nuestra fe. Así es. Porque incluso los enemigos confirmaron lo que la Biblia dice, pero no se queda ahí.
Kelvin. También hay un documento histórico de Roma que se llama Relato de Pilato al emperador Claudio. El emperador Claudio es el emperador Tiberio que aparece que estuvo en los tiempos de Jesús. Y ese documento que se le atribuye, un documento de Roma, se le atribuye al gobernador Poncio Pilato. Ese documento habla de aspectos de la crucifixión y dice el documento que Jesús hacía sanidades. Eso es un documento desde el paganismo romano. Pero hay otra cosa. El Islam surge a principios del siglo VII después de Cristo. Y en el Corán, Jesús es considerado uno de los profetas más prominentes. Claro, ningún profeta como Mahoma para ellos, pero sí es considerado como un profeta de mucha valía. Y ellos destacan, en el Corán se destaca a Jesús por encima de todos los demás profetas que ellos presentan, a Moisés, a Adán, a Noé y demás. Presentan a Jesús y dice Jesús que hacía milagros. O sea, mira cómo en el siglo VII todavía una religión nueva que surge, para nosotros una religión totalmente antagónica a la fe cristiana, contraria a la fe cristiana, valida en su escrito más importante el tema de los milagros. Y ya para concluirte este comentario, Kelvin, decirte que algo común en todos los escritos extrabíblicos, que recordemos que aquellos que estamos hablando de gente que ni cristiano eran, claro, es que Jesús era un hacedor de señales prodigiosas. Algunos se lo atribuían a la hechicería o demás, pero ese punto sale a relucir. Y hay un dato que no quiero que se me quede, que creo que también es muy valioso, y es Flavio Josefo, considerado el historiador judío que mejor presentó la vida de los judíos, valga la redundancia, en el primer siglo. Que en sus libros de antigüedades, Flavio Josefo, judío, no cristiano, escribió y resaltó también que Jesús era vinculado a señales. O sea que esos son datos muy importantes. Tanto por escrito como también por tradición, se sabía obviamente de lo que Jesús hacía como milagros. De hecho, vemos que los mismos que se acercaban a Jesús decían, es que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. En este caso, Dios mismo, él hecho hombre, pero que ellos no entendían que él era Dios. Exacto. Entonces, desde que vemos los mismos discípulos de Jesús sorprendidos por lo que hacía Jesús, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? O sea, tenía un control, tenía dominio y soberanía sobre todas las cosas, sobre la muerte. Pero la mayor evidencia, como dices, como bien apuntas, Julián, es el tema de que Jesús haya resucitado. Exacto. Porque cuando vemos las tumbas de cualquier líder religioso, de cualquier hombre, por grande que haya sido, por poderoso que haya sido, ahí está la evidencia de que aún están sus huesos, su polvo, no importa, lo que sea, están ahí. Pero si uno va hoy a la tumba, que se cree que es donde Cristo estuvo, hay un letrero que dice que no está ahí porque resucitó. Exacto. Entonces, obviamente sabemos que el Señor es Dios. Él, mientras fue hombre, siguió siendo Dios. Él no se despojó de su deidad como tal. No. O sea, él obviamente se despojó a sí mismo de su grandeza ya, de lo que tenía, pero siguió siendo Dios, Dios hecho hombre. Tomando en cuenta todo esto que tú dices, Julián, hay cosas que son hasta preocupantes, porque uno dice, hay muchas evidencias de quién es Cristo. Hay evidencia de quién es Él. Él es Dios. Sin embargo, incluso dentro del pueblo llamado cristiano, últimamente hay corrientes peligrosas. ¿Qué tú tienes que decirnos acerca de esto? Totalmente de acuerdo contigo. O sea, el ataque a la divinidad de Cristo se hace desde afuera, los agnósticos, ateos, escépticos, pero hay corrientes heréticas dentro del pueblo de Dios que en estos tiempos están atacando la deidad de Cristo. Y una línea tiene que ver mucho con aquellos que están abrazando el judío mesianismo. Eso es una línea, no puedo decir que todos, pero porque no todos abrazan este movimiento, porque ni siquiera es
tiene una sola línea, sino que varía mucho. Incluso vemos que hasta el tema de la cábala, hay muchos que llamados evangélicos que están abrazando esto, que obviamente el que abraza la cábala de plano niega la divinidad de Cristo. Eso lo hace, niega claro, instantáneamente, claro. porque ya a través de la concepción de la cábala todos somos emanaciones de Dios, y hay un asunto ahí rarísimo y oscuro que se da con ese tema, pero muchos de los que están abrazando esto están negando la divinidad de Cristo. ¿Y sabe cuál es el gran problema de eso? Que en el momento de que una persona acepta la idea errada de que Cristo no es Dios, en ese mismo momento está negando lo más importante que Cristo vino a hacer. La muerte de Cristo como ese medio para nosotros poder recibir esa gracia que hace que ahora no tengamos que ser impactados por el castigo de Dios, eso de librarnos del castigo que todos merecemos por nuestros pecados, tiene fuerza porque Cristo es Dios. Porque Cristo se levantó de los muertos. El tema de la resurrección de Cristo, y es algo que Pablo explica. Pablo lo explica muy bien en una de sus cartas a los Corintios. Si Cristo no resucitó, porque en el momento que una gente dice que Cristo no es Dios, pues lo mató. No se levantó nunca. No. Entonces, dice, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y estamos todavía en nuestros pecados. Oye, hasta dónde lo llevó Pablo. Y de hecho, lo dice más lejos. Si no creemos que Cristo resucitó, que es el otro, es lo que continúa de la muerte de Cristo, si no creemos que resucitó, somos la persona más digna de lástima de todo el mundo. Entonces, el peligro de eso es que se cae el plan de salvación. Se cae la regeneración, porque la regeneración se da. Eso de la nueva vida, del nacer de nuevo, eso se da a partir de la resurrección de Cristo. Por supuesto. Porque el que resucitó ahora nos da una resurrección espiritual, que es la nueva vida. Mira lo grave que es eso. O sea, no es eficaz. El sacrificio de Cristo no sirve. No, porque si no resucitó, vano es lo que creemos. O sea, estamos en la nada, estamos inventando cosas y nos estamos agarrando de falsedades. Si fuese así, la verdad es que hay todas las evidencias de que ciertamente lo que creemos es real y es efectivo. De hecho, el mismo Juan, él lo aseveraba cuando decía, él comienza en el Evangelio de Juan, él comienza asegurando que Jesús es Dios, porque dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, ni siquiera está preguntando, eso si está muy claro. Lo deja bastante claro. Pero lamentablemente cuando la religión o la secta hacen estos enfoques peligrosos, por ahí anda una versión de la Biblia de una secta que dice, usando ese mismo verso, que era un Dios. Entonces, los testigos de Jehová que tergiversaron el texto bíblico. Entonces yo podría, desde ese punto de vista, cuestionar la deidad de Cristo, tomando en cuenta que podría ser un ángel, cualquier cosa por ahí. Y hay otra religión por ahí también que atribuye a Jesús ser un ángel, uno de los ángeles que aparecen en la Biblia. O sea que hay muchas cosas que lamentablemente dentro de la misma religión o de las sectas, como que quisiéramos decirle en para estos fines, lamentablemente quieren debilitar la deidad de Cristo. Ahora bien. Y mira algo, antes, porque no quiero que se me quede, que el texto que mencioné del apóstol Pablo está en 1 Corintios 15. Para eso es para que los demás, ¿verdad? El que quiera buscarlo, vea ahí cómo hace Pablo una defensa al tema de la resurrección y cómo esa defensa era precisamente para, valga la redundancia, defender el tema del sacrificio. Correcto. Históricamente hemos visto ataques sobre la deidad de Cristo. Sí. O sea, había algún grupo en la antigüedad que intentaba demostrar lo contrario. Los arrianos, el arrianismo, que eso en un momento determinado los cristianos, eso hubo concilios y demás, donde ellos negaban
la deidad de Cristo. Gracias a Dios eso no progresó. O sea, se consideró herejía. O sea, que el ataque a la divinidad de Cristo no es de ahora. Ahora ha venido un nuevo resurgir. La secta de los testigos de Jehová, por ejemplo, lo presenta de manera muy clara, pero lo peligroso que yo estoy viendo es que dentro del pueblo evangélico hay corrientes así. De hecho, está muy influenciada por la teología liberal. Esa teología liberal que empezó a no creer en aquellas cosas sobrenaturales que la Biblia presenta, empezó a cuestionar, agarró el espíritu de la época y metió la razón en temas que se creen no por la razón humana, sino razonando la Biblia. Por ejemplo, el tema de los milagros, eso de que él caminó sobre las aguas. ¿Quién ha caminado sobre las aguas? Nadie ha caminado sobre las aguas humanamente hablando. Si yo lo razono, digo, bueno, eso no pudo haber sido. No pudo haber sido. Pero si la palabra de Dios dice que Cristo caminó sobre las aguas, ¿cómo yo no lo voy a creer si Él fue que creó las aguas? Exacto. No camina, no, te hace un maratón en las aguas. Tiene poder sobre las aguas. Te corre un maratón, porque la creó Él. ¿Tú ves? Correcto. Entonces, ese es un punto donde no podemos llegar ahora a nosotros, y eso es peligroso, porque cuando se cuestionan los milagros que la Biblia presenta, está cuestionando la Biblia. Y si se cuestiona la Biblia, ya no es palabra de Dios. Y si no es palabra de Dios, no es autoridad para nosotros. Yo recuerdo que saliendo de la estación del metro hace un buen tiempo, varias personas me dijeron, quisiéramos compartir la palabra contigo. Me preguntaban que si yo conocía a Jesús. Yo sí, yo soy cristiano. Dijo, pero ¿tú conoces a Jesús? Sí, yo soy cristiano. Me dice, bueno, quiero hablarte algo. Y me mencionaba, uno de ellos, sobre el tema de que Jesús no es el Jesús que nos dicen o que nos han pintado, decía él. Y él mencionaba que ciertamente Jesús, siendo un hombre, como tú y como yo, decía, él operaba bajo el poder de Dios, pero no era Dios. O sea, lo que quería dejar dicho es que el mismo poder que operó Sansón, por ejemplo, que tuvo la fuerza en Eliseo para hacer que el hacha subiera, es exactamente lo mismo, porque Jesús alcanzó un nivel donde ya él era tan parecido a Dios que se le podía mostrar como Dios. Esa corriente es exactamente lo que estamos viendo hoy, que quieren ponernos a nosotros, que nosotros mismos podemos ser Dios. Exacto. Entonces, dentro de la iglesia ya está operando eso. Sí, el cabalismo habla de eso. El cabalismo con el empañete del cristianismo habla de eso, de que nosotros podemos ser como Jesús, podemos ser uno podemos ser lo mismo que fue Jesús. Eso lo enseña el cabalismo, que lo hemos hablado en otros momentos. Mira, eso que tú tocas es muy interesante porque permite que enfoquemos algo. El problema está, y esto es un punto, lo que también hace precisamente que el sacrificio de Cristo sea eficaz para la salvación del pecado, es que Jesús no era un simple humano, porque todos los humanos heredamos el pecado de Adán. Entonces, quien nos salva a nosotros tenía que ser un cordero sin mancha. Por eso el apóstol Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Correcto. Ninguno podía cumplir con la justicia de Dios porque todos nacemos con el problema del pecado. Lo heredamos de Adán. Entonces, si Jesús era un hombre y murió en la cruz, no sirve ese sacrificio, porque tenía que ser alguien que no tuviera pecado para satisfacer la justicia de un Dios santo. Tenía que ser alguien limpio y puro para satisfacer la justicia de un Dios limpio y puro. Entonces, esa idea también ataca el sacrificio. Mira cómo todo el enfoque del ataque, si nosotros nos ponemos a mirar, es una estrategia de Satanás. Así yo lo veo. Pero para desvirtuar el tema del sacrificio. Para aclaración, no es que tú digas que él no era hombre, porque era hombre, claro. O sea, 100% Dios, hombre. 100% hombre, claro. 100% Dios, 100% hombre. Claro que sí. Lo que pasa es que era hombre, pero sin pecado. O sea, él no heredó el pecado, él no trajo consigo, de hecho, él mismo como tal no podía tener pecado porque si no, no se da este cordero limpio, inmolado, que tenía que ser ofrecido
inocente, o sea que, porque quizás no vaya a ser que nos malinterpreten. No, me gusta que tú hagas esa aclaración, claro, está muy buena. Porque aquí estamos diciendo que él era 100% Dios y 100% hombre. Correcto. Y María, ahí la Biblia habla de que el Espíritu Santo cubre a María y ahí viene entonces el tema de la encarnación. La diferencia aquí es que fue un hombre sin pecado, inmaculado, y que gracias a su sacrificio, hoy nosotros podemos disfrutar de salvación, porque si hubiese sido un hombre común y corriente, no podía darnos la salvación que hoy nosotros podemos disfrutar. Así que yo creo que muy oportuno este tema del día de hoy. Qué bueno, porque muchas personas se están dejando llevar por esas corrientes y están cayendo en el gancho de que no, tal vez puede ser un hombre común y corriente cualquiera que no es Dios, siendo 100% Dios. Y eso ataca una doctrina fundamental de la fe cristiana. Eso va llevando a la gente a herejía, a apostatar de la fe, a ese nivel. Entonces es importante que usted tenga mucho cuidado y sí, Jesús hizo milagros. La Biblia lo dice, la historia le da peso a que eso la gente tenía conocimiento de eso en la época y usted y yo tenemos que seguirlo diciendo, seguir defendiéndolo y el milagro más grande fue su resurrección, que es la promesa y la esperanza que nosotros tenemos de que un día también vamos a resucitar con él. Gracias, Julián, por estar con nosotros. Esto ha sido Perspectiva. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.